Dicen que los lugares más seguros pueden esconder lo más aterrador, que incluso en los pasillos brillantes de una escuela donde se enseña a construir el futuro, puede estar escondiendo el mal disfrazado de inocencia. Hoy no hablaremos de asesinos seriales ni de criminales experimentados, sino de un crimen que ocurrió en un aula común, uno cometido por un adolescente contra su maestra. Yo soy Liana Díaz, conocida como Cubano 80, y hoy en Tras el Velo del Crimen tocaremos un tema que muchos han preferido olvidar, pero que merece ser contado. El martes 22 de octubre del 2013 comenzó como cualquier otro día en la vida de Colin Rickser. Como siempre, se despertó temprano, se preparó con su habitual entusiasmo y salió hacia la escuela secundaria Danvers en Massachusetts, donde enseñaba matemáticas con una pasión contagiosa. Colin tenía apenas 24 años, pero ya se había ganado el cariño de sus estudiantes y colegas por su energía positiva, su sonrisa constante y su lema personal: actuar con amabilidad siempre. Aquel día, el clima otoñal de Massachusetts era fresco, con hojas secas esparcidas por el suelo y un cielo gris. En los pasillos de la escuela, Colin fue vista conversando con estudiantes, haciendo bromas suaves, repartiendo hojas de ejercicio. Era meticulosa con su enseñanza. Quería que sus alumnos no solo entendieran el álgebra, sino que también sintiera que alguien creía en ellos. Uno de esos alumnos era Philip Shum, un joven de 14 años recién llegado desde Tennessee. Su llegada a Danvers había sido reciente, y aunque era talentoso en matemática y jugaba fútbol en un equipo escolar, era reservado, callado, mirada fija. Se sabía que sus padres estaban pasando por un divorcio complicado y que algunos maestros habían notado comportamientos extraños en él, pero nada que hiciera predecir lo que vendría. Durante su clase ese martes, Colin le pidió a Phillips que se quedara unos minutos después del horario regular para hablar sobre una tarea. Era algo que hacía a menudo: ofrecer ayuda, dar seguimiento, asegurarse de que nadie se quedara atrás. Para ella, enseñar era una extensión del cuidado. Lo que Colin no sabía era que Phillips ya había tomado una decisión y que ese sería el último día de su vida. Durante ese día, según los registros del video, Phillips no fue a todas las clases. Fue visto deambulando por los pasillos con una mochila negra al hombro. Dentro llevaba guantes de látex azules, una navaja para abrir cajas o cortacartón, ropa adicional, una muda de zapatos. También llevaba una muda de ropa femenina que nunca fue explicada. Había planeado todo, cada paso. A las 2:45 p.m., Colin se dirigió al baño del segundo piso del edificio. Tenía planeado reunirse con Philip pocos después. Las cámaras muestran que entró sola. Llevaba su carpeta y estaba revisando papeles. En ese momento, Phil estaba esperando. Minutos después, la sigue por el pasillo. A las 2:54 p.m. entra al baño detrás de ella. Su rostro no muestra emoción. Lleva puestos los guantes. Su caminar es decisivo. Lo que sucede a continuación ocurre dentro del baño del personal, un lugar sin cámara. La reconstrucción oficial basada en evidencia forense y confesiones posteriores revelan una escena de horror. Phillips atacó a Colin por sorpresa, la golpeó en la cabeza, luego la apuñaló con la navaja para abrir cajas. Varias veces le hizo una herida profunda en el cuello. Según los reportes médicos, la cortada tenía más de 100 centímetros y le causó una hemorragia letal.
Posteriormente la arrastró dentro del baño y abusó sexualmente de su cuerpo, pero no se detuvo ahí. A las 3:07 p.m. Phyllis sale del baño empujando un gran carrito de basura de la escuela. Dentro, el cuerpo de Colleen, ya sin vida, envuelto en una alfombra escolar y bolsas negras. Las cámaras captan su recorrido por varios pasillos del edificio. No corre, no oculta su rostro, simplemente lo empuja como si transportara material reciclable. Cruza la escuela hasta una salida trasera. Atravesó un campo de atletismo. Entró a una zona boscosa a pocos metros del perímetro escolar. Allí, en medio de ramas y hojas secas, depositó el cuerpo de Colleen, lo cubrió con la alfombra y arrojó su ropa interior y el arma de crimen a un costado. Después de eso, regresó al edificio, se cambió de ropa en el vestuario masculino, recogió sus pertenencias y abandonó la escuela sin que nadie lo detuviera. Pero su día no terminó ahí. Caminó hacia Wendy's cercano, pidió comida, comió solo por más de 1 hora y luego siguió caminando hacia el norte. Nadie sospechaba nada. Nadie sabía aún que una maestra había sido asesinada en el corazón de la escuela. Esa noche, cuando Colleen no regresó a casa, su familia empezó a preocuparse. Su coche aún estaba en el estacionamiento de la escuela. No contestaba mensajes, no respondía a llamadas. Avisaron a la policía. Se activó una alerta. Y al revisar las cámaras de seguridad, los oficiales se dieron cuenta de algo aterrador. Colleen había entrado al baño, pero nunca salió. Las piezas comenzaron a encajar. Cerca de la medianoche, la policía localizó a Philip Sham caminando por la autopista Ruta 1, a más de 12 kilómetros de la escuela. En su mochila tenía la navaja ensangrada, ropa ensangrada, el sostén y la ropa interior de Colleen, su teléfono celular y una libreta con anotaciones perturbadoras. En una de las páginas había escrito: "Los odio a todos, ella se lo merecía". Cuando la interrogaron, su respuesta fue clara y sin emoción: "Sí, la maté". Horas después, en la madrugada del 23 de octubre, los agentes encontraron el cuerpo de Colleen en el bosque. Estaba semidesnuda, cubierta parcialmente por ramas, sus pertenencias escolares esparcidas cerca. El frío de la noche aún no había congelado la tierra, pero sí congeló a toda una comunidad. Y así, el aula, que debía ser un espacio de aprendizaje, se convirtió en el escenario de una tragedia. La mañana del 23 de octubre del 2013, mientras los noticieros comenzaban a reportar la desaparición de una joven maestra de Massachusetts, las autoridades confirmaban la verdad. Colleen Richard había sido brutalmente asesinada dentro de su propia escuela, y el responsable era uno de los estudiantes de 9º grado de apenas 14 años de edad. Su nombre, Philip Sham, se volvió titular nacional. Pero para quienes lo conocían, la noticia fue casi imposible de procesar. Phyllis había nacido en Tennessee, era callado, buen estudiante, con habilidades destacadas en matemáticas. Formaba parte del equipo juvenil de fútbol. Era alto, con apariencia tímida y de suave voz. Sin embargo, detrás de esa fachada escondía pensamientos oscuros y profundos problemas emocionales. En los días previos al crimen, algunos compañeros notaron comportamientos extraños. Se quedaba mirando fijamente a las paredes, murmuraba cosas solo. Durante un partido de fútbol había mostrado una explosión de ira tan intensa que el entrenador lo sacó del equipo temporalmente. También había comenzado a dibujar figuras oscuras en sus libretas. Ojos tachados, frases siniestras, formas violentas. Pero, como ocurre en muchos casos, nadie unió los puntos a tiempo.
tiempo. Después de su arresto fue llevado a un centro de detención juvenil. Durante los interrogatorios, Phillips no mostró remordimiento, no pidió perdón, no mostró tristeza. Sus respuestas eran cortas y frías. Cuando le preguntaron si sabía lo que había hecho estaba mal, respondió simplemente sí. Los fiscales descubrieron más tarde que Phillips había estado viendo contenido violento en su teléfono, incluyendo búsquedas sobre asesinatos y violaciones, y que además había traído consigo la navaja desde su casa ese día con la intención de matar. No fue arrebato, no fue impulso, fue una decisión de él. Phillips Shum fue acusado formalmente de asesinato en primer grado, violación agravada y robo con violencia. Aunque tenía solo 14 años, fue juzgado como un adulto debido a la gravedad del crimen. El juicio comenzó en el 2015 en la Corte Suprema de Salem, Massachusetts. Durante el proceso, la defensa alegó que Phillips sufría de esquizofrenia no diagnosticada y que estaba mentalmente incapacitado para comprender la magnitud de sus actos. Presentaron informes psiquiátricos, testigos expertos y argumentaron que el joven vivía en una especie de desconexión con la realidad. Sin embargo, la fiscalía presentó un caso sólido, con videos de vigilancia, pruebas forenses, confesiones voluntarias y objetos encontrados en su mochila. También señalaron que la meticulosidad del crimen, preparar ropa, traer un arma, planear la salida, era evidente de plena conciencia. Uno de los momentos más duros del juicio fue cuando se mostraron imágenes del recorrido de Phillips empujando el contenedor con el cuerpo de Colleen dentro. El silencio en la sala fue absoluto. La madre de Colleen lloraba en silencio, con la mirada perdida. Su padre mantenía la cabeza baja. Ninguna palabra podía contener el dolor. En diciembre del 2015, el jurado lo declaró culpable de todos los cargos. Fue sentenciado a la cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 40 años. La pena máxima permitida bajo la ley estatal para menores de edad. El juez fue claro en sus palabras y dijo: la brutalidad de este crimen, la traición, el lugar donde ocurrió, la falta de remordimiento, todo apunta a una mente oscura y peligrosa. Es necesario proteger a la sociedad. La muerte de Colleen Rickson no solo destrozó a su familia, sino que estremeció a toda una nación. La imagen de una joven maestra amable, querida, asesinada por un estudiante en el mismo lugar donde enseñaba, fue simplemente incomprensible. Pero su historia no terminó ahí. Poco después de su muerte, la familia Rickson fundó el Colleen Rickson Memorial Fund, una organización dedicada a apoyar a futuros maestros y promover iniciativas educativas centradas en la compasión, el respeto y la bondad. Cada año se otorgan becas a jóvenes que desean enseñar con el mismo amor que ella mostró hasta su último día. Su frase favorita, actuar con amabilidad siempre, comenzó a aparecer en camisetas, murales escolares, cuadernos, pancartas y en los corazones de miles de personas que nunca la conocieron en vida, pero que fueron tocadas por su historia. En la escuela secundaria Danvers se construyó un jardín conmemorativo en su honor, un espacio de calma y reflexión donde los estudiantes pueden recordar que incluso en medio del dolor se puede sembrar esperanza. Colleen fue mucho más que una víctima. Fue una hija, una hermana, una amiga, una maestra. Y su legado sigue vivo, transformando la tragedia en propósito, el llanto en acción y el silencio en memoria. A veces creemos que el mal tiene rostro, pero el mal no siempre grita ni amenaza. A veces el mal camina en silencio por los pasillos de una escuela,
se sienta en un pupitre o una mesa, entrega tareas y planea. Una escuela debería ser un refugio, un espacio donde se forman mentes, no donde se silencian voces en violencia. El caso de Colleen Rickser nos recuerda que incluso los lugares más cotidianos pueden esconder lo impensable, que no basta con enseñar, hay que proteger y que detrás de cada sonrisa amable puede esconderse alguien que necesita ayuda o alguien que representa peligro. Lo más triste de esta historia es que Colleen no murió en un callejón oscuro, ni en un rincón de la noche, murió en el lugar que más amaba, su salón de clases. Su historia también nos muestra que ni la juventud protege ni la bondad garantiza la seguridad, que incluso en los espacios que creemos más seguros pueden esconderse lo impensable. Pero también nos enseña algo aún más poderoso, que la oscuridad no tiene la última palabra, que una vida dedicada a la enseñanza, al servicio y al amor no se borra con violencia, y que hay nombres como el de Colleen que se vuelve eterno, porque inspiraron, guiaron y amaron sin medidas. Gracias por acompañarme en otro episodio de Tras el Velo del Crimen. Yo soy su anfitriona, Liana Díaz, también conocida como Cubano 80. Manténganse curiosos, alertos y seguros. Recuerden, no todo lo que brilla es oro. Y tras una sonrisa amable, una voz dulce y una apariencia inofensiva, puede esconderse lo más oscuro del ser humano. Hasta el próximo episodio. Chaito.